Alexandra Manrique, yo soy la socia de Energía y Recursos Naturales de Filippi, Prieto Carrizosa, Ferrero Diego y Uría en la oficina de Colombia, Bogotá. La idea de este video es contarles acerca de las últimas medidas que ha tomado el gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, sobre el precio que van a pagar los grandes consumidores y los usuarios finales grandes sobre el precio de la CPM que vendemos dentro del territorio nacional. Estas nuevas medidas se basan en la Ley 2294 de 2023 que facultó tanto al Ministerio de Minas y Energía como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para establecer mecanismos diferenciales para el cobro del ingreso al productor que pagarán los usuarios por la CPM. Esta norma permite al gobierno nacional, a través de estos dos ministerios, hacer una focalización y una diferenciación entre el precio que se paga a la refinería colombiana por el precio del combustible ACPM especialmente que pagan los grandes consumidores y los usuarios finales que consuman más de 20.000 galones promedio mes versus el que van a pagar los demás usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de esta norma, el gobierno nacional expidió el decreto 763 del 2024, donde creó un mecanismo para diferenciar el precio del ingreso del productor de la CPM entre los usuarios normales, es decir, aquellos que consumen menos de 20.000 galones promedio mes, y los grandes consumidores y los usuarios finales que consumen 20.000 galones promedio mes. A estos grandes consumidores que están establecidos así por autorizaciones del Ministerio de Minas y Energía y a los usuarios finales que consumen más de 20.000 galones promedio mes de ACPM, se les va a cobrar un precio de paridad internacional. Es decir, no vamos a tener un ingreso al productor subsidiado por el Fondo de Estabilización Petrolera, sino que vamos a transferirle directamente el precio internacional que será calculado semanalmente. Entonces, a partir de esta norma, el Ministerio de Minas y Energía ha expedido dos resoluciones, la 40304 y la 40305 del 2024. En la 40304 se establece el mecanismo para el cálculo del precio internacional, que como ya les dije, es un precio que se va a calcular cada semana y que es el precio que se va a ser transferido a los usuarios. ¿A quiénes? A los grandes usuarios y a los usuarios finales que consuman más de 20.000 galones de ACPM promedio mes. Y en la otra norma, que es la 40305, se expide un listado donde aparecen los grandes usuarios, estos grandes consumidores y estos grandes usuarios o usuarios finales que consumen estos 20.000 galones por medio mes. Es muy importante que se revise ese listado. ¿Por qué? Porque en ese listado hemos encontrado una serie de errores. En primer caso, porque tenemos que tener claro que los grandes consumidores son personas que fueron al Ministerio de Minas y Energía en su momento, que tenían unas instalaciones, un nivel de consumo y que los acreditaron así en un acto administrativo expedido por el Ministerio de Minas y Energía. No hay grandes consumidores solamente por el consumo. Todos los grandes consumidores tienen que tener un acto administrativo, que es una resolución que los cataloga como tal por parte del Ministerio de Minas y Energía. Entonces hemos encontrado casos donde determinan que una persona que en el pasado fue gran consumidor sigue en las bases de datos del Ministerio de Minas y Energía, así ya no lo sea, y que por lo tanto hay que presentar un recurso de reposición o un derecho de petición para que lo borren de ese listado. Y hay otros casos de usuarios que los consideran usuarios finales porque teóricamente tienen un consumo de más de 20.000 galones promedio mes, pero no es así. Entonces, en esos casos también hay que recurrir ese listado o hay que solicitarle al Ministerio de Minas y Energía, si ya pasó el término del recurso, que mediante derecho de petición los borre ese listado. Otro tema que es importante que tengamos en cuenta es que esto no aplica para las estaciones, los consumidores que bajo un mismo nido o razón social lo que hacen es que consumen en estaciones de servicio vehiculares. Eso no aplica para usuarios que van y tanquean sus vehículos, así sea en esos volúmenes o en esas cantidades que dice la norma en estaciones de servicio vehicular. Solo aplica a grandes consumidores y a usuarios finales que consumen más de 20.000 galones promedio mes, pero en sus instalaciones, no en estaciones de servicio vehiculares. Y bueno, estamos a su disposición. Ha sido una norma muy compleja,
porque realmente la norma general, el decreto 764, tenía unas previsiones y a la final en las resoluciones se ha ido decantando un poco quiénes son los usuarios que van a estar sometidos a esto. Hoy lo más importante es que si usted está en el listado que sacó la resolución 40305 y usted considera que no tiene ese consumo a través de sus instalaciones, no en estaciones de servicio, sino en sus instalaciones, o que usted no es un gran consumidor, pues presente un derecho de petición al Ministerio de Minas y Energía si ya ha pasado el tiempo del recurso para que lo saquen del listado. Gracias.